Eh, buenas noches. Buenas noches con todos. Parece Buenas que es noches. el tiempo prudencial ya que hemos esperado y vamos a conversar sobre lo que son infecciones en ginecología. Básicamente, dentro de la gestación tenemos a los procesos infecciosos de dos tipos, unos que se producen durante la gestación y los otros que se producen después del parto. Durante la gestación tenemos procesos infecciosos como las infecciones de vías urinarias y el más importante que es que es la corioamnionitis. La corioamnionitis que la definimos como una inflamación aguda de las membranas placentarias, el amnios y el corio, de origen infeccioso que se acompaña de infecciones del contenido amniótico. Es todo el líquido amniótico y todas las membranas que lo rodean. E incluso pueden llegar a infectarse tanto el feto, el cordón umbilical. Esto es un proceso y es una patología muy compleja dentro de la obstetricia y hay que determinarlas. Hay que saber determinarlas hay que saber cómo determinarlas bien en el diagnóstico para su manejo y evitar de cualquier forma van a complicar el producto, tanto con muerte fetal y sepsis en la madre. La presencia de un cultivo positivo en el líquido amniótico obtenido por amniocentesis no puede dar el diagnóstico. Sabemos que la amniocentesis, que es introducir una aguja, sobre todo se utilizan el espinocam. El espinocam es lo que utilizan los anestesiólogos, ¿no? Una aguja de ese tipo guiado por ecografía, nosotros introducimos hacia la cavidad amniótica, sacamos líquido amniótico, lo que denominamos amniocentesis. Y esta podemos mandar a hacer una tinción de Gram y un cultivo, ¿no? Un citoquímico y un bacteriológico. Ahora, también lo importante de esto, más que hacer esto, tenemos que hacer un diagnóstico de corioamnionitis de forma clínica. ¿Cuál es de aquella que los síntomas y los signos que va a tener la paciente por un proceso infeccioso intraamniótico? ¿Cuál es la epidemiología que nosotros tenemos de una corioamnionitis? Más o menos se produce en el 1 y el 2% de los embarazos. Embarazos, el 50% está dado ya en embarazos mayores a 26 semanas de gestación. 5 a 10% de la ruptura prematura de membranas en embarazos de términos. Un 44% de corioamnionitis precede a una rotura prematura de membranas y el 10 al 30% de rotura prematura de membranas en embarazos pretérminos. Como ven, existe una gama grande de situaciones clínicas que nosotros podemos o estar involucrados en esto. ¿Cuál es lo importante? Sobre todo en estos de aquí, en el 10 al 30% de roturas prematuras de membranas en embarazos pretérminos. Eso quiere decir que las membranas se rompen antes de las 37 semanas de gestación. Y como ven, el 30% de estos pacientes que rompen membranas antes del embarazo de término, vamos a tener una corioamnionitis. Es por un proceso infeccioso. De hecho, la rotura se produce por el proceso infeccioso que va a tener tanto las membranas o el líquido amniótico.
Aquí también vean ustedes, un embarazo de término precede un 44% de las roturas prematuras de membranas tienen una infección amniótica o una corioamnionitis. De ahí la importancia de lo que nosotros tenemos que hacer para manejar bien y el diagnóstico de estas pacientes. ¿Qué factores predisponentes tenemos? ¿Qué factores predisponentes tenemos en las pacientes que pueden producir una corioamnionitis? Primero, disminución o deficiencia de zinc. Se ha visto en estudios clínicos que los pacientes que tienen baja ingesta de zinc en la alimentación predisponen a infecciones corioamnióticas. Aumento del pH vaginal. Acuérdense que el pH vaginal más o menos está en de 4.5 a 5.5 es el pH vaginal. Si pasa del 5.5, aumenta el pH, por lo tanto es el grado básico, y esto va a producir procesos infecciosos a nivel de las membranas coriónicas. Ausencia de moco cervical y el coito. También existen algunos estudios clínicos en que determinan que el coito cerca del término del embarazo puede producir este fenómeno de migración de las bacterias desde la cavidad vaginal hacia la cavidad intrauterina. Acordémonos que la cavidad vaginal es uno de los órganos más contaminados del cuerpo. Existen alrededor de 15 a 20 cepas diferentes de bacterias, hongos, micoplasmas, cocos, gram positivos, gram negativos, que viven en la cavidad vaginal en forma saprófita, ¿no? Entonces, el coito cerca del término puede que estas bacterias asciendan por el cuello uterino, que ya empieza a cambiar su consistencia para empezar el trabajo de parto. Los factores que más inciden en la aparición de corioamnionitis son malnutrición materna, por defecto, obviamente, ¿no? Mala formación de colágeno a nivel de las membranas. Infecciones genitales asociadas al embarazo, candidiasis vaginal, Gardnerella a nivel durante la gestación. Y la rotura prematura de membranas e inicio de trabajo de parto antes de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que se rompen las membranas amnióticas, pero el trabajo de parto va a empezar después de las 24 horas. Si se rompen hoy, empieza el trabajo de parto. Entonces, ese periodo que se llama periodo de latencia entre la rotura de membrana y el inicio de contracciones, si es que es más prolongado, mayor probabilidad de un proceso infeccioso. Y los politactos, de hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer máximo entre 3 y 4 tactos durante todo el trabajo de parto. Esto tenemos un problema nosotros, sobre todo en los hospitales que son docentes, ¿no? Entonces, en los hospitales docentes, el interno, obviamente, parte de su aprendizaje tiene que ser un tacto guiado. Por lo tanto, ahí va a ser un tacto el médico tratante o el residente, y va a ser otro tacto el interno. Entonces, cada vez que hacen un tacto a la mujer, son 2 tactos. Por lo tanto, esto también, cuando hacen muchos tactos, predispone a los procesos infecciosos. ¿Pero por qué? Por la subida de las bacterias en el momento de introducir los dedos en la cavidad vaginal para tocar el cuello del útero. Nosotros llevamos bacterias hacia la cavidad uterina. Por lo tanto, vamos a producir aquí procesos infecciosos. ¿Cuál es la causa? Como yo les decía, que la cavidad vaginal es uno de los órganos más contaminados en el cuerpo, por lo tanto va a ser polimicrobiana. Micoplasma, ureoplasma, Escherichia coli, listerias, Streptococcus betemolítico, clamidia, trachomatis,
Todas las bacterias que estas viven en forma saprófita a nivel de la vagina, estos avanzan hacia el útero y en el útero ya no se comportan, como bacterias saprófitas, sino ya son patógenas y van a producir el proceso infeccioso. Vías de entrada, la más frecuente es la ascendente, ¿no? Desde vagina hacia la cavidad. Tenemos vía hematógena, procedimientos invasivos, por ejemplo, episografías muy grandes, introducción de la mano dentro de la cavidad uterina, por forceps que podamos poner, un forceps mal puesto y no con la asepsia suficiente. Vía canicular, tubárica o por continuidad. Hay que tomar en cuenta que a veces existen procesos que infección en las trompas de falopio por continuidad pueden caer hacia la cavidad uterina y producir un proceso infeccioso. El ejemplo más claro, por ejemplo, es de la peritonitis apendicular. Se rompió el apéndice, entonces toda la cavidad abdominal se contamina con el proceso del apéndice, ¿no es cierto? Este va a entrar por las trompas de falopio y van a caer a nivel de la cavidad uterina, produciendo de esta forma un proceso infeccioso y una corioamnionitis. La fisiopatología. Como les decía yo hace un momento, la vía ascendente o transcervical es la más frecuente. Es la ruta más frecuente. Los microorganismos invaden el líquido amniótico y es la vía transcervical, ¿no es cierto? La vagina pasan al cuello y del cuello hacia la cavidad amniótica, que la cavidad amniótica debe estar aséptica, ¿no? Fase 1. Produce alteración de la microbiología vaginal, por ejemplo, aumento del pH. Fase 2. Invasión e interfase clorio-decidual. Llegan las bacterias por vía ascendente, suben el cuello uterino y llegan hacia la cavidad uterina. Aquí que van a infectar el corio y la decidua. Acuérdense que la decidua no es más que el endometrio de una mujer embarazada, a eso le llamamos decidua. Ahí empieza el primer proceso infeccioso. La fase 3, infección intraamniótica. De esta decidua pasa a las membranas y llega a la cavidad amniótica e infecta el líquido. Y la fase 4 viene la infección bacteriana fetal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Acuérdense que el líquido amniótico es deglutido y es cambiado cada 8 horas en el día. Entonces, que yo tengo un líquido amniótico infectado, el feto, va a deglutir ese líquido amniótico infectado y por lo tanto va a desencadenar un proceso infeccioso sistémico en el feto, produciendo la respuesta inflamatoria sistémica fetal. Esto conlleva a la muerte del feto. Aquí en este dibujo vemos la vía transvaginal, ¿no? O transcervical, como ustedes ven, de la vagina asciende. Las bacterias infectan que lo primero la decidua. Después de infectar la decidua, ¿qué es lo que va a infectar? El líquido amniótico. Y este líquido amniótico va a ser deglutido por el feto y produciendo el proceso infeccioso fetal. Aquí más o menos tenemos un dibujo de lo que se hace una amniocentesis, que si nosotros no hacemos con la suficiente asepsia esta amniocentesis, vamos a llevar bacterias desde la parte externa con la inyección, con la aguja hacia la cavidad amniótica y podemos infectar. O la vía hematógena, que viene por la sangre, pasa a la placenta y de la placenta las bacterias, virus o parásitos pueden producir el proceso infeccioso. ¿Qué tipo de parásitos ustedes piensan? Toxoplasma, rubiola, Exactamente. Parásitos es el Toxoplasma gondii, ¿no? Los otros son virus. Esos son los parásitos en los que van a ingresar hacia el feto. Y por ende vamos a nosotros a tener un proceso de infección fetal, produciéndole la muerte del feto. El proceso de infección de las membranas coriónicas puede producir la rotura de membranas.
o si se rompieron las membranas, las bacterias tienen ya la puerta abierta y quita el hermetismo, quita la asepsia de este espacio, que es el espacio amniótico. Aquí tenemos otra imagen similar, ¿no? Que nos dice lo mismo. Es una imagen similar que ingresan. Miren, aquí tenemos la vagina, estos puntos verdes nos está indicando las bacterias que van ascendiendo transcervical. Aquí está el cervix e ingresan hacia el interior. Llegan hacia el interior, infectan el corium, que es infectan la decidua, que es este de aquí, que es el endometrio de la mujer embarazada, toma el nombre de decidua parietal, y de aquí pasa hacia la cavidad amniótica las bacterias. Estas bacterias llenan o colonizan la cavidad amniótica y el feto deglute estas bacterias, produciendo por ende el proceso infeccioso a nivel fetal. Aquí tenemos las 4 vías, ¿no? Infección ascendente, hematógena, retrógrada y iatrogénica, que es con las amniocentesis. Infección intraamniótica, vamos a ver, liberación de endotoxinas bacterianas. Acuérdense que todo proceso infeccioso, el problema va de las bacterias, el daño que producen las bacterias es porque estas producen una eliminación de endotoxinas dentro de la sangre fetal, endotoxinas bacterianas. Estas que van a hacer producen a nivel del feto una sepsis, ¿no? Sepsis fetal y o materna, porque pueden pasar también estas endotoxinas hacia la circulación materna, produciendo un FIRS, que es en el feto, una reacción inflamatoria sistémica fetal, o un SIRS materno, ¿no? Que es el síndrome de inflamación y reacción sistémica en la madre. Estos que van a venir, obviamente, cuando existe esto, ¿qué es lo que va a producir? Ante todo proceso infeccioso, acuérdense que nuestro cuerpo se defiende produciendo ¿qué? Las interleuquinas, la 6, la 8, la 1, mastocitos, factores de crecimiento tumorales, entonces iban a liberar citoquímicas. Estas citoquímicas producen daño a la sustancia blanca y al pulmón y van a producir una parálisis cerebral una parálisis cerebral en el feto y por lo tanto la muerte, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de la madre. Además, ¿qué es lo que se va a producir por este proceso infeccioso? Van a producir los prostaglandinas. ¿Qué es lo que hacen las prostaglandinas? Producen trabajo de parto prematuro. Empieza contracciones del útero por efecto de las prostaglandinas y vamos a tener un parto prematuro. ¿Qué más pueden producir? Cambios estructurales en el cervix. ¿Qué quiere decir esto? Que el cervix que estaba cerrado va a empezar a dilatarse y a borrarse. Y por ende, en las membranas se produce una liberación de enzimas colágenasas, sobre todo, en las cuales van a romper las membranas y tenemos una rotura prematura de membrana. Entonces, así más o menos toma el efecto a nivel del feto. Esa es la fisiopatología, tanto fetal como materna, de un proceso inflamatorio. Ahora, ¿cómo vamos a tener esto nosotros expresado en las reacciones clínicas? Vamos a ver lo que es coriomionitis clínica. Existen los criterios que son los criterios de Gibbs. Esto es fundamental para el diagnóstico de una corioamnionitis clínica. ¿Qué quiere decir una corioamnionitis clínica? Es aquella que expresa signos y síntomas en la paciente que a nosotros nos van a hacer sospechar de una corioamnionitis. Las corioamnionitis subclínicas es aquellas que no presentan esto y nosotros vamos a determinar que tuvo un proceso infeccioso después del parto. Esto es fundamental, los criterios de Gibbs. Fiebre mayor de 37.8 grados centígrados. Presente, como ustedes ven, en el 95 al 100% de los casos.
Si tiene la paciente fiebre más de 37.8 o 38 grados centígrados, más dos de los siguientes criterios, nosotros ponemos como una coriamnionitis. ¿Cuáles son los siguientes criterios? Taquicardia materna, más de 100 latidos por minuto. Como ustedes ven, los estudios clínicos nos dicen que entre el 50 y el 80% de los casos presentan taquicardia materna. Taquicardia fetal, más de 160 latidos por minuto del feto, en el 40 al 70% de los casos. Flujo vaginal purulento o de mal olor, entre el 5 al 22% de los casos. Dolor en el fondo uterino, de el 4 al 25% de los casos, y una leucocitosis mayor a 15.000. Acordaránse que normalmente dentro de los cambios fisiológicos en el embarazo existe una leucocitosis que se le considera normal. Pero si yo tengo una paciente con fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal y leucocitosis, el diagnóstico es de una corioamnionitis. Les repito de nuevo, esto es muy importante, estos criterios de Gibbs. Acordaránse, paciente con alza térmica, más de 37.8 grados centígrados, y dos de los subcriterios o de los criterios de menor importancia tenemos el diagnóstico de la corioamnionitis. Taquicardia materna, taquicardia fetal, flujo vaginal purulento de mal olor, dolor del fondo uterino a la palpación, útero doloroso y leucocitosis más de 15.000. Hacemos el diagnóstico de una corioamnionitis. En el caso de las corioamnionitis subclínicas, ¿qué quieren decir subclínicas? Aquellas en que no están claros sus signos y sus síntomas. Por lo tanto, no completa los criterios de Gibbs. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Un análisis de líquido amniótico. Lo que hacemos es una amniocentesis. Sacamos el líquido amniótico y mandamos a hacer un examen, un citoquímico y un bacteriológico. Si es que existe cultivo positivo, el cultivo de este líquido para gram positivos. Si es que el líquido amniótico tiene leucocitos sobre 50 por milímetro cúbico de líquido amniótico. Si la glucosa está a menos de 15 miligramos, consumo de glucosa, normales de líquido amniótico entre 30 a 40. LDH o deshidrogenasa láctica menor a 410 unidades por litro. Y PCR para gérmenes. Si esto nos da el estudio de líquido amniótico por amniocentesis, nosotros vamos a decir que es un proceso de corioamnionitis. Subclínica, ¿por qué? Porque no completa los criterios de Gibbs. Y la otra que es ya la histológica, que es más difícil. No completa los criterios de Gibbs. No me salió un examen de líquido amniótico que sea positivo para un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Podemos nosotros determinar mediante el estudio tanto de las membranas y de la placenta después. Membranas, placentas y cordón umbilical después del nacimiento. ¿En dónde lo van a hacer? En anatomía patológica, ¿no? Corioamnionitis, por eso se llama corioamnionitis histológica. Infiltración en las membranas fetales por leucocitos y por polimorfos nucleares. Funicitis, infiltración leucocitaria de vasos sanguíneos, del cordón o de la gelatina de Wharton. Es muy específico de corioamnionitis e indica afectación fetal. Siempre, cualquier sospecha de corioamnionitis indica que puede estar infectado también el feto. Por lo tanto, el feto tiene que ser tratado también después del parto. ¿Qué exámenes complementarios vamos a hacer? De patología, examen de sangre, hemograma, leucocitos, velocidad de sedimentación globular para ver procesos inflamatorios y la proteína C reactiva mayor de 2 miligramos por decilitro.
Hay que hacer un examen de orina para ver diagnósticos diferenciales con infección de vías urinarias. En el líquido amniótico que podemos hacer después de la amniocentesis, tinción de Gram y glucosa, que es lo principal que nosotros vemos. Podemos hacer cultivo de la secreción cervical también. En imágenes, en la actualidad se utiliza mucho la ecografía para el diagnóstico de corioamnionitis. 1. Vamos a ver, perfil biofísico fetal. Ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de movimientos corporales, un feto no reactivo. Aquí la particularidad que el feto que deja de moverse por lo general es por un proceso infeccioso, si no es por hipoxia, ¿no? Pero hipoxia se produce cuando hay insuficiencia placentaria. Pero si es que no, si estaba el feto moviéndose después de este evento, que la paciente está con fiebre, con algún problema de esos y produce una alteración del perfil biofísico, nosotros vamos a ver que podemos estar dentro de un proceso infeccioso. Podemos ver en ecografía transvaginal que el cérvix, el cuello del útero, ya empezó a tener modificaciones. ¿Por qué? Por el efecto inflamatorio, ¿no es cierto? El efecto de las prostaglandinas. Y empieza a cortarse, o cuello corto, que se llama. Presencia de Slutsche. ¿Qué es esto en la cervicometría? Es esto la presencia de líquido, que es como grumos en el líquido amniótico, como nieve, le dicen, que al mover nosotros vamos a ver que empiezan a precipitar. También son signos de corioamnionitis. Involución del timo fetal. Esto ya es un poco más complicado, hay que tener mucha destreza para determinar esto. Y presencia de oligohidramnios, ¿no es cierto? Un líquido amniótico, un hila menos de 5. Aquí en esta imagen vamos a ver esto de aquí que es el Slutsche. Si ustedes ven en esta imagen de aquí, esta es una ecografía transvaginal. Esto es líquido amniótico, todo lo que está en oscuro. Y vamos a ver cómo está precipitados, como nieve que cae, han visto como hay estos adornos que son globos un globo que tiene un muñeco de nieve y uno se mueve y empieza a caer, algo así se ve. Esto de aquí es presencia de estos grumos, indica la presencia de un proceso infeccioso. Lo mismo, ¿no? Aquí está con un eco 3D, la misma cosa. Exámenes complementarios que podemos hacer es sobre todo exámenes de bienestar fetal, para ver cómo está el feto, si no está tan afectado. Podemos hacer un test no estresante, hacemos que tenga contracciones uterinas y le damos una monitorización cardíaca fetal para ver si es que no existe desaceleraciones o desaceleraciones tardías. Y el DIP1 o DIP3. Eso es el test estresante y el no estresante. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar el bienestar fetal durante el proceso infeccioso que nosotros estamos estudiando. Diagnóstico diferencial con una pielonefritis, acordaránse que esto es infección a nivel de la pelvis renal. La principal diferencia en esto es obviamente voy a tener un examen de orina con presencia de nitritos y leucocitos, fiebre alta también, pero con puño percusión positiva. Por lo general en el embarazo las pielonefritis son derechas. Infecciones vaginales también y otras patologías febriles durante el embarazo. ¿Cuáles? Una neumonía, tenemos un resfriado que pueden dar alza térmica y hacernos pensar que puede ser un proceso infeccioso o una corioamnionitis. Estos son los diagnósticos diferenciales. Obviamente, si tiene una neumonía, por ejemplo, obviamente la sintomatología a nivel pulmonar es muy clara. ¿Qué complicaciones nos da este proceso de infección de las corioamnionitis? En la madre,
cuando se produce el parto, la atonía uterina. Y acuérdense que la atonía uterina es una de las principales, el 80% de las hemorragias posparto, ¿no? Abscesos pelvianos. Acuérdense que existe una comunicación entre la cavidad uterina y las trompas de falopio. Entonces, ese proceso infeccioso que está dentro de la cavidad puede salir por las trompas hacia la cavidad abdominal y producir una pelviperitonitis con abscesos. Una trombofibritis pelviana séptica, lo mismo. Después de la caída hacia el nivel de la cavidad puede dar resto de aquí. Endometritis puerperal. Después de que salió el feto, quedó infectado el útero y nos va a dar un proceso de endometritis que vamos a ver después de un momento. Sepsis en la madre por diseminación hematógena de las endotoxinas, un shock séptico y la muerte en la madre. A nivel del feto, ¿qué vamos a dar? Muerte perinatal precoz por un proceso séptico dentro del útero. Sepsis neonatal. Nacen y la sepsis neonatal junto con la neumonía neonatal son de altísima mortalidad, sobre el 80%. Asfixia en el feto, si es que sobre todo si es prematuro, síndrome de, además de esto, de este problema, hacen síndrome de membrana hialina, ¿no? Falta de sulfactante. Hemorragias intraventriculares, leucomalasias periventriculares y a largo plazo parálisis cerebral, displasia broncopulmonar y obviamente la muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, si nosotros estamos en el control prenatal, suplemento de zinc, evitar el coito luego de la segunda mitad de los embarazos, siempre y cuando estos embarazos sean de riesgo, pero tratamientos de las infecciones cérvico-vaginales. Aquí fallamos mucho nosotros, y eso se ha visto en las unidades de salud, de qué es lo que pasa. Examinan a la madre, tiene flujo vaginal, tienen problemas a nivel de la vagina, pero no se da tratamiento. O lo peor, ni siquiera examinan, no hacen una especuloscopía a la madre cuando está embarazada. Si la paciente tiene molestias y nos dice que tiene secreción vaginal, nosotros tenemos que hacer una especuloscopía y determinar qué tipo de infección tiene a nivel de la vagina. Esto es clásico y esto por lo general no se cumple mucho. Y ahí vienen los problemas de los procesos de los procesos de infecciones, ¿no? Y obviamente, apenas nosotros diagnostiquemos de una coriamnionitis, tenemos que dar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en estas pacientes de ENDE no entran a... No le mandamos a la casa, tiene que ser intrahospitalario, ¿no? Pueden ser ampicilina y genta, pueden ser cefazolina y gentamicina, piperacina y tazobactam, ampicilina sulfactante también, o cualquier cefalosporina, cefuroxima, vancomicina, eritromicina, clindamicina. En caso de cesárea, agregar clindamicina y podemos incluso dar metronidazol en los casos graves de un proceso de coriamnionitis. El Ministerio de Salud da clindamicina, 900 cada 8, y gentamicina, que se da 3 a 5 miligramos por kilo de peso, dosis única, ¿no? Dosis única. El paciente tiene que estar hospitalizada. En el caso de que la paciente sea un embarazo menos de 35 semanas, tenemos que poner betametasona, ¿no? 12 miligramos intramuscular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, si es un proceso infeccioso, nosotros tenemos que sacar al bebé. El tratamiento, además del proceso de antibióticos, tiene que ser extraer al bebé para que el bebé llegue en la unidad de neonatología a su tratamiento. Edad gestacional de 34 a término, inducción del parto
tiene que salir máximo en 6 horas. Si nosotros no vemos que va a salir en 6 horas, interrumpimos por cesárea. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen embarazo antes de las 34 semanas? Maduración pulmonar expectante o terminar incluso el embarazo. Si nosotros vemos que es con los signos de Gibbs, es una coriomnionitis clínica, incluso así no exista maduración pulmonar, tenemos que sacar el bebé, porque este va a ser una neumonía neonatal o una sepsis neonatal. Entre 25 y 30 semanas, ahí vamos a ver riesgo-beneficio. ¿Por qué? Podemos esperar y el parto. Esperamos o el parto. Según, si es que no está una subclínica, yo puedo dar antibióticos, esperar las segundas dosis a las 24 horas y sacar el bebé. O, acuerden que son prematuros extremos, estos de 25 a 30 semanas. Y si es menor a 24 semanas el parto. ¿Por qué? Porque ahí voy a complicar a la madre, que puede morirse la madre por un proceso séptico. Esa es la conducta más o menos que se llega con el término. Pero acuérdense que si yo tengo un feto infectado, tengo que sacarlo. Lo mejor es sacar porque después vamos a tener muchas complicaciones que puede o darle una sepsis a la mamá o un proceso séptico o una neumonitis neonatal que se llama en el feto. Nosotros tenemos que, si tengo yo un shock séptico, tenemos que estabilizar a la paciente hemodinámicamente. Acordaránse que casi todos los shocks son por falta de volumen. Entonces tengo que estabilizar a la paciente. En la sepsis, si tengo ya una paciente con coriamnionitis, el shock séptico, estabilización hemodinámica y después terminar el embarazo. Con la primera dosis de antibióticos, dice, imagínense la urgencia que es en un proceso infeccioso. ¿Cuándo vamos a dar de alta a una paciente que fue diagnosticada de coriamnionitis? Siempre percatarnos que la puérpera vaya sin signos de infección ni compromiso general. O sea, que no vaya con una endometritis. El pronóstico materno depende de la severidad del cuadro infeccioso, del pronto diagnóstico y de la conducta y manejo y tratamiento. El fetal igual, depende de la edad gestacional y de la severidad de la infección. Y recalco, del diagnóstico claro y de la conducta y tratamiento que se le haya hecho. Esto es el proceso infeccioso y séptico más complicado que tenemos nosotros durante la gestación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque acuérdense que la paciente también se puede infectar después del parto, que le conocemos como puerperio patológico. Acuérdense que el puerperio va desde el término del parto hasta las 6 semanas posparto. A eso le consideramos nosotros puerperio. Por lo tanto, durante ese tiempo se puede producir esto de aquí, que son puerperio, síndromes infecciosos en el puerperio, que son algunos, ¿no es cierto? O también conocidos como infección puerperal. ¿A qué llamamos esto? Todos los estados mórbidos originados por la invasión de microorganismos en los órganos genitales como consecuencia del aborto o del parto. La frecuencia va desde el 2% y aumenta, y la mayoría, perdón, son las formas leves, pero tenemos complicaciones que también pueden llevar a la sepsis. ¿Cuáles gérmenes están involucrados en este proceso infeccioso posparto?
los mismos que se encuentran en la vagina. Streptococos, estafilococos, gonococos, enterococos, Clostridium perfringens. Este en la actualidad ya no se lo ve mucho. Antes es sumamente agresivo este Clostridium perfringens. Antes, cuando querían producirse los abortos, tomaban el tallo del perejil. ¿Okay? Karina, por favor, si es que apaga el micrófono. Gracias. Tomaban el tallo del perejil y eso introducían dentro del canal cervical. ¿Para qué? Para que éste absorba agua, se dematiza y producía la dilatación del cuello. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros con estos pacientes? Que este tallo del perejil venía con esto, con el Clostridium perfringens. Producía unas lesiones equimóticas, después se tornaban necróticas o negras a nivel del cuello, que el único tratamiento teníamos que hacer una histerectomía, o sea, sacar el útero, porque si no la paciente se moría. Y se moría en horas. Así que esto también es sumamente agresivo. Gracias. En la actualidad ya no se ve mucho esto, pero hay que estar pendientes. Micoplasmas, clamidias, todas las bacterias, micoplasmas que se encuentran a nivel de la cavidad vaginal. Como ustedes ven en esto, los síndromes infecciosos en el puerperio, ¿a qué se deben? Antecedentes de qué? De hemorragias profusas. Esto, como les decía, estos son los factores predisponentes para un proceso infeccioso puerperal, lo que llamamos como endometritis puerperal. Como ven, más o menos esta es la fisiopatología: vulvitis, vaginitis, cervicitis, endometritis, que es lo que va a desencadenar un proceso infeccioso. Por continuidad, esto es por vía directa, no ascendente. Por continuidad de mucosas, después de llegar al endometrio, ¿qué es lo que vamos a tener? Que avanza el proceso infeccioso y puede dar una salpingo o foritis, que es infección de las trompas de falopio y los ovarios, una pelviperitonitis y una peritonitis. Por vía linfática, una invasión de bacterias por vía linfática, vamos a dar una metritis, que quiere decir eso, infección del músculo del útero, una parametritis de los ligamentos y puede llegar a una peritonitis. Y por vía hematógena vamos a tener tromboflebitis y una septicemia y una embolia séptica, ¿no? Eso es lo que nos va a dar una infección puerperal. Por eso es de mucha importancia tener claro lo que puede pasar esto. En este dibujo de aquí vamos a ver que empieza el endometrio a producirse el proceso infeccioso y se llama endometritis, ¿no? Si ven, se producen el 1 al 3% de los partos vaginales y el 6% si hay factores de riesgo asociados. Entre el 5 y el 15% postcesárea, y sobre todo aumenta si es que hubo rotura prematura de membranas o trabajos de parto prolongados. Cuando aumenta también, si está presente lo anterior, aumenta un 30-35% sin antibióticos profilácticos cuando se ingresa una cesárea. Acordaránse que en las cesáreas existe mayor frecuencia de un proceso infeccioso o de una endometritis.
La etiología, una infección mixta, obviamente, producida por bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Infección mixta, aerobios gram positivos, grupo D y enterococo. Otras menos frecuentes del estreptococo del grupo A y el estafilococo aureus. Aerobios gram positivos como la gardnerella, todas las que se encuentran, todas, absolutamente todas las bacterias de estas se encuentran dentro de la flora vaginal. Factores de riesgo, obviamente, para que se infecte el útero después de un parto cuando es un parto prolongado, más de 16 horas. Rotura prematura de membranas, a más de eso, parto prolongado y con membranas rotas. Recuerdan que eso exponen a que las bacterias avancen. Múltiples tactos. Cuando se hace una monitorización fetal interna, es cuando se le pone el electrodo en la cabeza del feto, ¿no? Remoción manual de placenta, paciente que tuvo una hemorragia posparto por restos placentarios. Recordaránse las 4 T's. Entslunatera, retención de tejidos placentarios. Ahí, si es que se hace una restricción manual, puede ser. Bajo nivel socioeconómico, obviamente defensas bajas, diabetes mellitus o anemia severa. Trabajo de parto muy prolongado, como les decía, más de 16 horas. Infección por VIH y colonización vaginal por cualquiera de los estafilococos grupo beta. De hecho, en la actualidad, incluso ahora se pide el estreptococcus unidad beta como requerimiento para el diagnóstico, ¿no? La clínica. Esto es importante también saber determinar qué molestias va a tener, qué signos y síntomas va a tener la embarazada, la puérpera, para determinar una endometritis puerperal. Aparecen entre las 48 a 72 horas posparto. Fiebre alta, 39-40 grados, taquicardia, escalofríos, loquios fétidos, dolor abdominal en el hipogastrio, es muy sensible el útero, doloroso la palpación, subinvolución uterina, ¿qué quiere decir eso? Que el útero no está contraído de lo que nosotros esperáramos que esté, es un útero blando. Acordaránse que este diagnóstico de la endometritis puerperal o posparto es un diagnóstico clínico. Aquí no nos sirven muchos los exámenes de laboratorio. ¿Con qué vamos a hacer diagnósticos diferenciales? Con aquellas patologías que nos pueden dar fiebre, ¿no? Infección de vías urinarias, infección del sitio operatorio, o sea, puede ser en la herida de la cesárea o en la episiotomía, complicaciones anestésicas que haya tenido, aspiró alguna cosa que nos vaya a dar neumonía por aspiración, trombosis venosa profunda, mastitis o abscesos mamarios, condiciones no relacionadas con el puerperio, aparte del parto, ¿no? Apendicitis, infecciones agudas virales como resfriados. Estos son los diagnósticos diferenciales, son fáciles, ¿no?, de determinar. Si es una neumonía, obviamente va a tener signos respiratorios. Infección de vías urinarias, puño percusión positiva, más un examen que nos incline a esto. Trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Dolor a la palpación del miembro, edema, eritema en el miembro y dificultad a la movilización. Mastitis, vamos a ver patología a nivel de mamas. ¿Qué pasó ya? Algo pasó. Bueno, el manejo de esto obviamente es paciente hospitalizada y paciente
paciente hospitalizada y paciente con antibióticos, ¿no es cierto? Lo ideal es hidratación, posición semisentada. Podemos poner en el suero o en la vía oxitocina para contraer el útero y que salga todo el proceso infeccioso del útero, y antibióticos, clindamicina y gentamicina. Clindamicina igual 900 miligramos cada 8 horas y la gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilo de peso en dosis diaria. Cuando damos de alta a la paciente, cuando esté 24 horas afebril. Ahí está listo para que se haga de alta. Con esto hemos tocado un tópico que son los procesos infecciosos, tanto durante la gestación como después del parto. Son los procesos infecciosos más comunes que se presentan en obstetricia y que tenemos que solucionar porque estos conllevan a la muerte, que puede ser tanto de la madre como del feto. Ahora quisiera preguntas, por favor, cualquier tópico que haya tocado de los temas que hemos revisado, porque parece que con esto termino yo el ciclo de charlas que tengo que darles. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dígame, Paula. Un acretismo placentario también me puede causar una endometritis puerperal. Una retención placentaria, sí, porque ¿cuál es el problema de las retenciones placentarias? Que pone una extracción manual de la placenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente la paciente está en un estado anestésico, ¿no es cierto? Está dormida. Y nosotros vamos a introducir nuestra mano por la vagina hacia el útero e ir retirando. Dice que se debe retirar como si estuviera pasando unas hojas del libro con los dedos. Vamos a hacer esto, sacamos la placenta. ¿Y qué vamos a hacer? Después de esto, ¿qué puede quedar? El momento que nosotros introducimos las manos pasamos por la vagina e introducimos al útero, estamos llevando todas las bacterias de la vagina hacia el útero y puede terminar con un proceso de una endometritis puerperal. De hecho, eso ya es un factor de riesgo y nosotros vamos a determinar de que esto de aquí, este proceso infeccioso, conlleve a una sepsis en la madre. Existe unas preguntas que me están haciendo por el chat. Voy a contestarlas. Dice Isabel García, una clave amarilla en el Ministerio de Salud Pública se puede presentar con leucopenia. Primero, ¿qué son las claves amarillas? Recordarán que son las claves para las emergencias obstétricas, ¿no es cierto? Clave roja es en los procesos hemorrágicos, clave azul son los síndromes hipertensivos y la clave amarilla es la clave amarilla son para los procesos infecciosos de una sepsis. Una leucopenia sí me puede dar un estado de shock, señorita Isabel García. Lo que nosotros tenemos que determinar básicamente es el estado de la paciente. Presión arterial, pulso, temperatura. Si yo tengo alza térmica más taquicardia e hipotensión, sí, estoy hablando de un shock séptico, ¿no es cierto? O una sepsis. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar la clave amarilla. Ahí voy a aplicar la clave amarilla. No es que por la leucopenia voy a tener la clave amarilla. Si yo veo a una paciente, taquicardia, hipotensa, febril, indica estado de shock. Obviamente con el antecedente previo, ¿no? De un parto o puede ser de una corioamnionitis. Por lo tanto, en ese momento yo aplico la clave amarilla, que es, acuérdense bien, lo mismo que la clave roja, ¿no es cierto? Primero es hacerse una persona el líder del equipo.
El segundo ayudante va a ser canalizar vías, sacar exámenes de sangre y la reposición de líquidos. Y el tercer ayudante, si es que tienen, es el que lleva al laboratorio y tanta cosa. Pero Isabel, yo con eso aplico la clave amarilla ante un estado séptico. De Andrea dice, en una rotura prematura de membranas con inicio de trabajo de parto, lo aconsejable es utilizar antibióticos en 12 horas o se puede iniciar el ingreso hospitalario. Miren, de aquí, el Ministerio de Salud Pública dice antibióticos después de las 12 horas. Es norma ministerial y son protocolos en la rotura prematura de membranas. Andrés Luque, ¿cuándo es recomendable y en qué situación utilizar tocólisis en un falso trabajo de parto causado por algún proceso infeccioso? A ver, nosotros vamos a ver en este proceso infeccioso, por ejemplo, si es que es una coriamnionitis, no puedo utilizar tocólisis. Si tiene los signos de Gibbs bien puestitos, ahí no voy a utilizar tocólisis. Pero si se trata de otro proceso infeccioso, por ejemplo, una infección de vías urinarias, ahí sí puedo utilizar yo la tocólisis, ¿no? Pero si no, no. Ahora, hay que tener muy claro, Andrés Luque, que es un falso trabajo de parto prematuro. Un falso trabajo de parto prematuro es aquella persona que tiene contracciones uterinas sin modificaciones cervicales, contracciones uterinas 2 en 10 minutos, sin modificaciones cervicales. A eso llamamos falso trabajo de parto. O sea que no desarrolló un trabajo de parto prematuro, ¿no? Pero tenemos que ver qué tipo de infección es en primer lugar, descartar lo primero que es lo más catastrófico en la gestación, que es la coriamnionitis. Y Isabel García, gracias. Ya, listo, Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Cualquiera de los temas. Hay que estar... David Azúa dice, existe 12 máximas de unidades internacionales referencial de insulina en la diabetes gestacional. Lo que pasa es de que en la diabetes gestacional las unidades de insulina por lo general se ponen dosis respuestas. De acuerdo al Colegio Americano de Diabetología nos da una tabla. Nosotros tenemos una tabla para la utilización de acuerdo a la glicemia. De acuerdo a la glicemia vamos a ir poniendo las unidades internacionales. No existe como una dosis máxima, ¿no? Es de acuerdo a cuánto de glucosa tengo. Existe una tabla que da el Colegio Americano de Diabetología para la utilizar de la misma. ¿Alguna otra pregunta? Háganla, por favor. Pregunten, por favor. Bien, si es que no hay más preguntas, yo les agradezco estos días que hemos tenido de este conversatorio, ¿no? Es interesante, se ha tocado tópicos sobre todo
de las 3 primeras causas de mortalidad materna, que es hemorragia posparto o shock obstétrico, la segunda que es síndromes hipertensivos y la tercera que es de procesos infecciosos. Esto es nuestras causas por las que se nos mueren nuestras mujeres a nivel nacional. Para eso existe el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, sí es necesario aplicarlo esto porque con ello vamos a salvar tanto vidas de la madre como del feto. Acordaránse que la tasa de mortalidad materna en nuestro país ahorita se mantiene en el 46 por cada 100.000 nacidos vivos. Es una tasa alta todavía, es una de las más altas de Latinoamérica, pero hemos bajado. En aproximadamente unos 10 desde el 2008 acá, se bajó porque antes del 2008 nosotros teníamos una tasa de mortalidad materna de 110 por cada 100.000 nacidos vivos. Por lo tanto, ahora hemos bajado a 46, de hecho se ha bajado bastante, pero hay que tomar en cuenta de que el país que menos tasa de mortalidad materna a nivel mundial es Noruega, que tiene 1 por cada 100.000 nacidos vivos. En Latinoamérica, el país que tiene menor mortalidad materna es Chile, que tiene alrededor de 6 a 7 por cada 100.000 nacidos vivos. En cambio, nosotros tenemos 46. Hay algunas preguntas que dice, a ver, ¿en cuál me quedé? David, hasta Isabel, gracias, Doc, María. Dice Mariela Tierra, ¿la dosis de insulina también va a depender de las semanas de gestación? No, la dosis de insulina depende del estado glicémico de la paciente. Eso no depende no depende de las semanas de gestación. Como yo les digo, en pacientes que son diabéticas previas la gestación, nosotros si están con antidiabéticos orales, nosotros tenemos que cambiar. Hay que hacer un panel de glicemia que se llama, que manda el Colegio Americano de Ginecología y la Asociación Americana de Diabetes, que es hospitalizar a la paciente y de ahí ir dieta y ahí vamos calibrando la dosis de insulina, que tiene que ser, vamos midiendo a nivel del predesayuno, postdesayuno, almuerzo y en la noche. De acuerdo a eso vamos viendo. Lo ideal, como les decía, es utilizar monodosis, monodroga, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿la metformina se puede dar al primer trimestre del embarazo, verdad? Sí. No se ha visto todavía, algunos estudios no demuestran todavía que hay malformaciones por el hecho de la metformina. Lo ideal es utilizar insulina, ¿no? Pero hay algunos casos en pacientes que no quieren la insulina o pacientes que no logran acostumbrarse o inyectarse la insulina. Obviamente eso es lo que más nosotros hemos luchado. ¿Por qué? Porque lo que más nosotros hemos luchado es porque es hasta de una forma medio aberrante a la mujer que tiene el abdomen crecido por la gestación, que se ponga o se pinche a nivel del abdomen la insulina. Entonces, por eso a veces en pacientes que no lo hacen, entonces es preferible dar la metformina, pero no pasa nada al inicio de la gestación. En una rotura prematura de membranas, dice. Ahora sí aparecieron bastantes preguntas. Rotura prematura de membranas que terminó en un parto con feto con líquido teñido de meconio, supongo debe ser. 3 cruces
y posterior placenta retenida que se extrajo manualmente. Usaría que ya estaba cubierta con ampicilina 2 gramos. Luego quit. ¿Se continúa con esquema o se da otro antibiótico? Lo ideal es cambiar de antibiótico. Si es que está, no sé si es que refiere al líquido teñido en meconio o sea purulento, pero en este caso ya sale el bebé y cambiar de antibiótico. Un segundito, conectar el cargador, por favor. Si una paciente con diabetes mellitus preexistente se encuentra tratada con metformina y sus valores se encuentran compensados, se recomienda mantener con sus dosis habituales o cambiar de insulina. No, si es que está compensada con metformina, no, se mantiene solamente con la metformina y con la dieta. Acordaránse los niveles ideales de glicemias que se deben manejar, ¿no? No es necesario cambiar la insulina. La administración del gluconato de calcio como antídoto del sulfato de magnesio se le realiza en forma intravenosa directa o se diluye. No, no se diluye porque el gluconato de calcio también viene en ampollas de 10 ml. Se le utiliza de forma directa. Acuérdense que el gluconato de calcio nosotros vamos a poner en el caso de una parálisis respiratoria. ¿Por qué? Porque si no es una parálisis respiratoria, solamente nosotros cerramos la llave del sulfato de magnesio cuando viene a tener disminución de la frecuencia respiratoria. Pero si hace parálisis respiratoria, no hay que estar intubando, no hay que estar haciendo nada, sino directamente le inyectamos el gluconato de calcio vía venosa. A ver, doctor, una consulta. ¿A cuánto debe ser el goteo adecuado de insulina en una paciente con diabetes y en trabajo de parto? Debe ser el goteo de insulina en una paciente con diabetes. En una paciente que supongo que me está preguntando a las pacientes que uno se ingresa y se le pone insulina, 5 unidades internacionales de insulina rápida en una dextrosa al 5% en agua. El goteo es aproximadamente entre 10 y 15 gotas por minuto. Y como les había dicho yo, que tienen que estarle controlando previo con glicemias antes y después de empezar el goteo. Y te dice otra consulta, doctor, ¿cuál es el examen más recomendado para el diagnóstico de diabetes? ¿El test de Sullivan o CTG o es el test de tolerancia a la glucosa? En la actualidad ya no sé, en obstetricia no se está utilizando ya el test de tolerancia a la glucosa. Se utiliza el test de Sullivan, ¿no? Que puede ser en 2 fases, una de 50 gramos de sobrecarga y la otra de 75 gramos de sobrecarga a la glucosa. El test de tolerancia ya no se utiliza, incluso según la Asociación Americana de Diabetología, ni en pacientes que no están embarazadas no se utiliza el test de tolerancia porque es muy engorroso, que hay que estar tomando una glicemia previa, hay que canalizarle, pasarle glucosa al 10%, después ver a la hora, después a las 2 horas, a las 3 horas. Entonces, eso se ha cambiado ya por el test de Sullivan. Sigan nomás preguntando. Doctor, había una pregunta que
hace una compañera Janet Zarzosa. Sí. Ahí ella pregunta que en su experiencia, ¿cuál es el manejo ideal de una cetoacidosis en el embarazo? Ya. El tratamiento en la cetoacidosis en el embarazo es primero la compensación en líquidos, ¿no? Tenemos que pasar solución salina. Hay que acordarse qué es la cetoacidosis. La cetoacidosis es la producción de sustancias eh, de cuerpos cetónicos que se produce por una exagerada cantidad de glicemia. Por lo tanto, hacemos dos cosas. El tratamiento clásico de la cetoacidosis, manejar líquidos, sobre todo líquidos, solución salina, más insulina que puede ser a goteo. Eso es lo que nosotros sacamos la cetoacidosis. Líquidos e insulina a goteo. Bien. Si es que no existe más preguntas, agradezco la atención de ustedes, la invitación a estas charlas. Es bonito conversar, sobre todo parece que están colegas de todo el país. Agradezco un mundo la atención que han tenido. Muchísimas gracias y espero que hayan sido de provecho este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.